bienvenidos pues a esta sesión de tarde y esta mesa que yo creo que si no es la más interesante va a ser de las más interesantes de este congreso que habla de la dependencia y de la calidad de vida, ¿vale? Y en especial porque bueno, yo he tenido el gusto de acudir a unas cuantas ponencias y está muy bien que tratemos desde lo alto, desde la parte estratégica, los problemas, pero yo creo que esto es una mesa muy importante desde el punto de vista práctico, ¿vale? Vamos a hablar de los cuidados, del coste de los cuidados y el papel del sector asegurador, ¿no? En ese sentido, pues ayer en la segunda ponencia que hubo, donde estaba Ana Pastor, se comentaba qué es el cuidado, ¿no? El cuidado es un derecho y un deber universales. Eso parece que tiene mucho sentido. Y se desarrolla en un ámbito privado y un ámbito público. En el ámbito privado, la verdad es que cuidamos, o tenemos que decir que sobre todo cuidan las mujeres, y cuidan las mujeres con un coste muy elevado. La verdad es que los datos están ahí, yo no quiero ahora ser pesado con ellos, pero que un 40% de las mujeres, o de los cuidadores, en este caso, reconocen tener problemas económicos precisamente por el hecho de ser cuidadores. Y más de un 10% tienen que dejar sus trabajos para poder cuidar. Eso en el plano privado. En el plano público, lo que son los cuidadores formales, nos encontramos con una realidad también muy dura, ¿no? El coste de cuidar a una persona puede estar por encima de los 30.000 euros, cuando el ingreso medio de las familias puede estar en torno a los 35.000. Hay una problemática que afrontar, ¿no? Y la tenemos que afrontar teniendo en cuenta que tenemos una ley de dependencia que se ha dicho en numerosas ocasiones que es insuficiente, está infradotada, y además nos encontramos con una perspectiva, un desafío de envejecimiento. Qué bueno que vivamos más, pero es verdad que nos vamos a enfrentar con una problemática cada vez mayor en este sentido, ¿vale? De ahí que, como digo, esta mesa que tiene que ver de cómo costear esos cuidados y el papel del sector asegurador, pues tiene una importancia vital, ¿vale? Entonces yo no me quiero extender más porque hay que oír a estos estupendos ponentes, así que voy a presentar y ceder la palabra a la moderadora, a Cristina Bellido. Es un gusto conocerla, la verdad es que nos hemos conocido estos días y nada, es una persona de reconocido prestigio, licenciada en empresariales, doctora en economía por la Universidad de Chicago, ni más ni menos. Creo que lo digo bien si digo que es directora de negocio y de analytics en la Caixa. Y nada, tiene más de 24 años de experiencia en el sector financiero, ¿no? En seguros y banca. Así que, sin más, te cedo la palabra y será un gustazo oíros y ver qué soluciones nos proponéis. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues damos la bienvenida a esta mesa. ¿Se me oye bien? Sí. Que me acerco un poco más al micro. Venga, perfecta. Todos los ponentes nos acercamos un poco más al micro porque creo que tenemos gente en streaming. A Pedro se lo acercaremos. Sí. Venga. Oye, pues bienvenidos a esta sesión donde el tema que vamos a tratar son los costes de los cuidados y el papel del sector asegurador. Principalmente hemos visto en las sesiones, yo he estado en la sesión, un par de sesiones de esta mañana, ¿no? Y sobre todo se hablaba desde el punto de vista del sector, ¿no? Y desde el punto de vista del Estado y desde el punto de vista de los proveedores de los servicios. Pero nos olvidamos un poco a veces del paciente, ¿no? Del paciente y en qué situación se va a encontrar y qué pasa cuando no tiene ayuda, si tiene que él cubrir los costes o cuáles son los costes de estos cuidados y qué alternativas tenemos. Entonces, un poco en esta sesión paralela lo que nos gustaría es aterrizar todos estos conceptos para que desde el plano más micro podamos valorar distintas alternativas y distintas soluciones que le podemos dar a las personas en situación de dependencia o en estado de envejecimiento y cómo podemos ayudar. Entonces, a mí lo que me gustaría, tenemos tres excelentes ponentes que me acompañan hoy y lo que me gustaría es que se presentasen ellos en 2 minutos, ¿no? Y que nos explicasen por qué creen que les hemos elegido para acompañarnos en esta sesión y que van a poder aportar diferencial para ello. Entonces, empezamos por el final, si te parece, Pilar. Vale, muchas gracias. Soy Pilar Cañabate, soy trabajadora social sanitaria, soy antropólogo, doctora en antropología y estoy vinculada en Alzheimer's Center, en la Clínica de Memoria, desde hace ya 26 años.
Explicar un poquito qué se hace para posiblemente entender por qué estoy aquí. Tenemos una clínica de memoria, entonces los trabajadores sociales, nuestro cometido es, participamos en el diagnóstico, formamos parte del equipo de diagnóstico y nuestro cometido es evaluar el entorno de la persona que estamos evaluando, ver la capacidad que tiene de, si se diera el caso de una demencia, de poder atender a la persona. Entonces, participamos en el diagnóstico y en el plan de intervención. Todas las personas que son evaluadas en ACE salen con un plan de intervención interdisciplinar, tanto a nivel farmacológico, no farmacológico para el paciente, pero también un plan de trabajo para la familia. Nuestra tarea va a ser que, al igual que vamos a hacer un seguimiento de este paciente, nosotros hacemos un seguimiento a la familia. Trabajamos de forma proactiva, en tanto que si tenemos información de esta persona que hemos evaluado, la dependencia, la conducta y la fase de la enfermedad, si aparte le añadimos información del entorno sociofamiliar, podemos inferir qué necesidades y qué necesidades van a aparecer en el cuidado de la persona. Entonces, nuestra tarea es trabajar de forma proactiva, antes que aparezcan las necesidades, que la familia tenga pensado cómo va a poder solventarlas. Aparte de estar en ACE, soy docente de antropología y soy patrona de la Fundación LLAS. La Fundación LLAS es una fundación de personas mayores LGTBI. Gracias. Acércate el micrófono. Sí. Bueno, vale, usamos este. Pues encantado de conoceros y gracias por la organización y por invitarnos. Mi nombre es Oriol Fuertes, background en ADE, MBA en el BS en Londres y CEO de Kida. Creo que estoy aquí por dos motivos. El primero es, llevo unos 15 años trabajando en atención integrada, la mayoría del tiempo en Londres y los últimos 5 aquí. Y como tal, pues formo parte del Consejo Asesor del Govern de la Generalitat en atención integrada. Entonces ese es un ámbito más, digamos, de persona que ha conocido algo en otros países y que lo está aplicando aquí en una de las comunidades autónomas. Y luego, pues por otro lado, como CEO de Kida, pues lo arrancamos desde cero, ¿no? Entonces lo arrancamos desde cero hace 6 años, junto con mi padre, y bueno, pues hoy aproximadamente pues estamos cuidando cada día unas 4.000 personas, ¿no? En este momento, en varios puntos del Estado. Entonces, desde allí podré dar una perspectiva, espero, no solo de una visión más de sistema, por el primer ámbito, sino más de la realidad del día a día, de que es una valoración integral, de cómo hacer un seguimiento, los distintos roles y también desde una perspectiva de coste, obviamente, no solo en el domicilio, sino fuera del mismo. Pedro, adelante. Te presentas Sí. y luego si quieres Sí, pasas a hablar. me llamo Pedro Mira y estoy encantado también de estar aquí. Yo soy soy doctor en Economía y profesor de Economía en el CENFI, que es el Centro de Estudios Monetarios y Financieros en Madrid. Es una escuela de posgrado en Economía. Y yo creo que estoy aquí porque desde el CENFI llevo 20 años liderando el nodo español de un proyecto europeo que se llama SHARE, y ahora os voy a hablar un poquito de él. SHARE es el acrónimo en inglés del Survey on Health, Aging and Retirement in Europe, que es una encuesta sobre la salud, el envejecimiento y la jubilación en Europa. Es un proyecto europeo a gran escala que nuestro propósito, os voy a seguir a enseñar algunas transparencias para daros más detalle, es construir una base de microdatos muy grande que se pone a disposición de la comunidad investigadora para tratar todos los temas relacionados con el envejecimiento. Gracias, Pedro. Pues tal y como os ha anunciado Pedro, vamos a empezar con una breve ponencia de unos 15 minutos donde Pedro nos hablará de temas más macroeconómicos y nos explicará este estudio en el que ha participado. Y luego entraremos en el debate con los 3 participantes tratando los distintos temas que están relacionados con el tema de la ponencia. Adelante, Pedro. Vale. Esto es... Pues voy a empezar contándoos un poco en qué consiste este proyecto. El SHARE, o SHARE, como lo decimos en España, es un proyecto a escala europea que se ha llevado a cabo por un consorcio de instituciones de investigación para promover la investigación sobre el envejecimiento y también para informar las políticas públicas. O sea, nuestros datos también son utilizados por organismos que elaboran políticas. Es una encuesta de panel, es decir, entrevistamos a las mismas personas repetidamente en el tiempo
de personas de 50 años o más y sus parejas, que recopila microdatos sobre salud, estatus socioeconómico y redes sociales y familiares de todos los entrevistados. Ahora veréis un poco más detalle. Está financiado, tiene múltiples financiadores, sobre todo la Comisión Europea, el Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos y financiadores de la investigación de Estados miembros de la Unión. En la actualidad tenemos ya 9 olas de datos que se han ido recopilando cada 2 años, aproximadamente, desde el año 2004, y están disponibles gratuitamente para toda la comunidad científica. 3 características que definen este proyecto es su carácter multidisciplinar, internacional y longitudinal. Multidisciplinar porque el envejecimiento es multifacético y recogemos en nuestras encuestas un amplio abanico de variables sobre salud, situación económica y social de las personas entrevistadas. Es internacional y este es un aspecto en el que SHARE, el estudio europeo, es realmente pionero, porque está armonizado en todos los países europeos participantes, que empezaron siendo 11, pero ahora ya son 27, es decir, está prácticamente toda la Unión Europea y algún país que no es miembro de la Unión, como Suiza e Israel. Y tiene muchísimo interés porque los países participantes tienen diferencias en sus políticas e instituciones públicas, tanto en el espacio, obviamente entre países como a lo largo del tiempo, porque tenemos individuos de muchas cohortes de nacimiento, y esto representa una especie de laboratorio, en cierto sentido, para poder observar qué efectos pueden tener esta variabilidad en instituciones, en políticas, sobre los resultados que nos interesan. Y por último es longitudinal. Entrevistamos a las mismas personas cada 2 años, hasta siempre que mantengan la cooperación con el estudio. En el caso de fallecimiento, entrevistamos una última vez a una persona próxima, a la persona que estaba en la muestra. Necesitamos reentrevistar a los mismos individuos. Los datos longitudinales son muy valiosos para investigar los cambios que ocurren y para acercarnos un poco más a entender las relaciones de causalidad entre las distintas variables que nos interesan. Las muestras que tenemos son representativas de la población de 50 años y más. Son elegibles la persona seleccionada, nosotros en España nos da el INE una muestra, y la pareja, con independencia de la edad que tiene. Y además, cada ciertas olas intentamos incorporar una muestra de refresco, es decir, que incorpore a gente que no estaba en la población objeto de estudio al principio y que compense también las pérdidas que tenemos en el panel por falta de cooperación o por fallecimiento. Han sido entrevistadas hasta ahora más de 140.000 personas en toda Europa. Tenemos una encuesta principal, que es un cuestionario. Un entrevistador va a los hogares con un ordenador y hace la entrevista, que varía entre países mínimo 60 minutos. Tenemos una versión de base del cuestionario y luego cada 2 años lo que llamamos una versión longitudinal, en que les preguntamos a los entrevistados por los cambios que han ocurrido en sus vidas en estos 2 años. Está totalmente estandarizado y armonizado para todos los países. El cuestionario es multidisciplinar, tiene más de 20 módulos. Aquí os pongo algunas de las variables que recogemos: variables de salud, global autopercibida, enfermedades autopercibidas, salud funcional, limitaciones en actividades de la vida, salud mental y cognitiva, comportamientos respecto de la salud, utilización de servicios sanitarios, cobertura de seguros médicos, tenemos datos de eso también, variables económicas, como son la actividad laboral para las personas más jóvenes en nuestro grupo de estudio, que empieza a los 50 años, características del empleo, derechos adquiridos de pensiones, fuentes de ingresos del hogar, riqueza, gasto. Tenemos variables sobre redes sociales y familiares, cuál es la estructura familiar, hijos, asistencia dentro de la familia, transferencias entre generaciones de tiempo y de dinero, redes sociales, proximidad a los parientes, actividades que hacen, usos del tiempo, actividades de voluntariado. Tenemos variables psicológicas, como las que he listo aquí, expectativas, preferencias, aversión al riesgo, y demográficas, por supuesto. Tenemos otro tipo de encuestas para todos los entrevistados. También les hacemos un cuestionario de vida para aprender sobre sus vidas antes de que entraran en el estudio. Hemos hecho un cuestionario COVID cuando llegó la pandemia, que hemos hecho telefónicamente. Y tenemos además datos de contexto y otra serie de datos que ayudan a complementar a los microdatos. Aquí los tenéis listados, pero no me entretengo más. También quiero hacer notar que el estudio SHARE es parte de una red más amplia de estudios sobre el envejecimiento que utilizan cuestionarios altamente armonizados
y que el pionero de estos estudios es el HRS, que he listado allí. El mapa se ve un poco mal, pero ahí en algún tipo de color están todos los países del mundo que ahora mismo tienen un cuestionario del estilo de Sher, es decir, longitudinal y con variables altamente armonizadas. El estudio pionero es el americano, que empezó en 1990, llevan entrevistando a las mismas personas desde 1990 cada 2 años, y por el alto interés que tenían en obtener datos comparables en otros países, son los americanos uno de los financiadores del estudio europeo. Aquí tenéis algunas referencias, la página web del estudio, algunos datos sobre impacto. Ya son más de 17.000 los investigadores que se han descargado los datos y hay ya más de 3.800 publicaciones científicas que los utilizan. También se utilizan los datos para informar políticas públicas y en este link que os he puesto hay ejemplos de lo mismo. Y ahora mismo estamos preparando, por así decirlo, la segunda vida del estudio, que ya ha tenido 9 olas, va a tener dentro de muy poco la 10ª y que tendrá, esperamos, más desde el 2026. Por decir un poco sobre España, CENFI, donde yo trabajo, es el nodo español del proyecto. Y España ha participado desde la primera ola, en 2004 hasta ahora. Ahora estamos preparando la ola 10, sujeto a dificultades de financiación que tenemos, que en el caso de España son crónicas. Siempre tenemos problemas y siempre tengo el temor de que España se caiga del estudio. Las muestras en España han sido, según las olas, entre 2.500 y 4.000 personas. Ya llevamos, ya digo, 9 olas. Ha habido entre las olas 5 y 8 una muestra completamente separada de la muestra, digamos, representativa de toda España, una muestra financiada por la autoridad sanitaria en Girona, con un tamaño de muestra de 3.000 personas. Y también están disponibles los datos en la misma web. Y esto, por lo que respecta a familiarizaros con la existencia de este recurso que es el estudio, y mi deseo de que sea conocido y utilizado. Y ahora voy a hablar un poquito de un aspecto de investigación, utilizando estos datos, que tiene que ver con el coste, con el coste que tiene ser proveedor de cuidados informales, en 2 dimensiones, quizás que seguro que vamos a hablar mucho a lo largo del coloquio de esto, pero igual no siempre se les presta tanto atención, aunque ya quien nos ha presentado lo ha mencionado, que es el impacto que tiene ser cuidador informal sobre la participación laboral, sobre la oferta de trabajo en general y en particular sobre las mujeres cuidadoras. Y voy a resumir muy brevemente un estudio del que yo fui coautor hace unos años sobre este tema. Sabemos que una de las fuentes de cuidados más importantes para las personas mayores es la ayuda que reciben de los familiares, por supuesto, no hace falta explicarlo en esta sala, y que tradicionalmente son hijas en edad madura, pero normalmente en edad de trabajar. Proveer cuidados informales puede implicar elevados costes de oportunidad económicos para los cuidadores, en términos, claro, de posible pérdida de empleo. La decisión, sencillamente, de que no es compatible proveer cuidados intensivos, cuidados informales intensivos con trabajar, ¿no? Evaluar la prevalencia de cuidadores informales y estos costes de oportunidad es, por tanto, de mucho interés en el debate que tenemos sobre el papel de los gobiernos en la prestación de cuidados a los dependientes o en la implementación de programas de apoyo a los cuidadores. Aquí hay una figura, perdón que está en inglés, sobre la importancia de distintas fuentes de cuidado en nuestros datos que usamos en este estudio, y ahí tenéis con diferencia la columna más alta. Todos los datos que voy a mostrar están separados por grupos de países. Países del norte, que son en este caso escandinavos, países de Europa continental occidental y países del sur, que son España, Italia y Grecia, en nuestro estudio. Y se ve, claro, que las hijas son la principal fuente de cuidados informales con diferencia. Hay una importante heterogeneidad dentro de los países de Europa que están representados de SHARE en términos de 2 factores. La disponibilidad de cuidados formales y prestaciones públicas que son alternativas a los cuidados informales de las hijas, y esta disponibilidad, pues es como os podéis imaginar, en los países del norte predominan los cuidados formales y están institucionalizados. En los países del sur, en el otro extremo, como España y Portugal, aunque la cosa ha cambiado un poquito lentamente con la ley de dependencia, tenemos sistemas de cuidados que cubren solamente necesidades básicas de las personas dependientes, sobre todo de los de más bajos ingresos.
Y los países de Europa continental occidental están un poco en una situación intermedia. Esto se refleja en valores muy diferentes de la proporción del PIB, por ejemplo, que se gasta en estos grupos de países en los cuidados. Está por encima del 2% en los países escandinavos y en España, Italia, entre el 0,5 y el 1. El nivel educativo, por otra parte, y el grado de inserción en el mercado de trabajo de las mujeres que son las potenciales cuidadoras informales es muy diferente también entre estos grupos de países. En Escandinavia tienen más alto nivel educativo, mucha más vinculación tradicionalmente al mercado de trabajo y el coste en ese sentido de proveer de cuidados intensivamente es potencialmente mucho mayor. O sea que esta variabilidad puede reflejarse en variabilidad en la prevalencia de cuidados informales y en el coste de oportunidad que tiene. Entonces, las preguntas que nos hacemos es cuál es la prevalencia de los cuidados informales a los padres por parte de mujeres maduras en nuestros datos de SHARE, cómo varía por grupos de países y reduce la participación laboral ser cuidadora intensiva. Y esta es una pregunta muy interesante, pero no fácil de responder de una manera que sea creíblemente causal. Es decir, podemos ver, sabemos que correlación no necesariamente implica causalidad, ¿no? Y podemos ver que, en efecto, hay mayor propensión a ser cuidador entre las mujeres que tienen menos vinculación al mercado de trabajo, pero esto no significa que necesariamente el ser cuidadora las haya llevado a abandonar el mercado de trabajo. El método que seguimos es, intento describirlo aquí, es considerar un grupo de mujeres con características similares, es decir, tenemos variables de control, como por ejemplo, desde luego, el nivel educativo de la mujer, y para un grupo de mujeres con valores iguales de los controles que utilizamos, es decir, lo más similares posibles, consideramos dos subgrupos, según el grado de dependencia de sus padres, las que tienen padres no dependientes y las que tienen padres dependientes. Y vamos a comparar la propensión a trabajar y a proveer cuidados que tienen estos dos subgrupos. Es decir, medimos qué impacto tiene tener un padre dependiente sobre la probabilidad de trabajar y sobre la probabilidad de proveer cuidados informales. Y cuando decimos cuidados informales, va a ser cuidados informales diarios, es decir, intensos, porque esos son los que generan un conflicto realmente con trabajar. El cociente de estos dos impactos, bajo determinadas condiciones en las que no me voy a meter, se puede interpretar como una medida de un efecto causal de ser cuidador sobre la oferta de trabajo. La población objeto de estudio son mujeres en el rango de edad de 50 a 60, y tenemos muestras, no me voy a detener en detalles de esto. Y os voy a poner directamente, las variables en las que nos centramos son ser o no, participar o no en la fuerza de trabajo, es un indicador binario, 1 o 0, ser cuidador intensivo, que significa cuidar a diario de un padre dependiente. Tenemos indicadores distintos de la mala salud de los padres. Empezamos con un no binario también, tener mala salud versus no tenerla. Y luego tenemos controles, edad, educación, estado civil, salud, renta, número de hijos, número de hermanos y hermanos de la potencial cuidadora. Todo esto son variables de la potencial cuidadora. Tenemos otros indicadores de la salud de los padres, que es lo que nos mueve, ¿no?, a considerar dos subgrupos. Mujeres con padres dependientes o con padres no dependientes, y tenemos distintos niveles de definición de dependencia. Uno es sencillamente mala salud, otro es tener alguna limitación funcional, limitaciones en las actividades de la vida diaria, otro es demencia y otro es limitaciones en la movilidad. Y os digo ya un poco un resumen de resultados. La mayoría, lo que nosotros obtenemos es lo siguiente. La mayoría de las mujeres entre 50 y 60 años en todos los países que hemos estudiado no proporcionaría cuidados informales diarios, pero, es decir, esto es sin duda muy claro en nuestros datos en el norte, en los países del norte, los escandinavos, y en los de Europa continental occidental, pero en cambio en los países del sur sí que observamos un grupo de un tamaño nada desdeñable de mujeres que sí proporcionan cuidados diarios. Existe un claro gradiente, norte-sur, como he dicho, en el impacto positivo que tiene la mala salud de los padres sobre la probabilidad de que las hijas provean cuidados diarios. Este gradiente de norte-sur es muy robusto a diferentes variantes que podamos hacer en la muestra, en la definición de las variables. Y se corresponde, claro, es nuestra interpretación, con el gradiente norte-sur que hay en la disponibilidad de cuidados públicos formales alternativos. También existe un claro gradiente en la correlación negativa que tenemos entre la mala salud de los padres
y la probabilidad de participación laboral de las hijas. Es muy claro también. Es algo menos robusto y se debilita y se vuelve menos significativo cuando incluimos controles lo mejor posibles que midan el capital humano o la vinculación al mercado de trabajo de las hijas. Los efectos sobre el empleo o sobre los cuidados diarios que medimos utilizando variación longitudinal en la salud de los padres, es decir, aquí estamos, porque estas medidas de impacto que he explicado las podemos hacer en la sección cruzada de nuestros datos, usando tenemos una muestra de mujeres y hacemos estos dos subgrupos, las que tienen padres dependientes y las que no, en un momento del tiempo. Pero también podemos hacer lo siguiente, que creemos que es más convincente. Tomamos un grupo de mujeres, todas ellas con padres en buena salud, y luego creamos dos grupos según lo que le pasa en la siguiente ola de recogida de datos. Aquellos cuyos padres han pasado a tener mala salud y a tener dependencia y aquellas que no. Y comparamos oferta laboral e intensidad de cuidados en los dos grupos, pero clasificados los dos grupos por esta variación longitudinal. Entonces, cuando usamos esa variación longitudinal, el impacto que observamos es más fuerte. Pérdida agregada de empleo que puede atribuirse a los cuidados informales diarios entre las mujeres de 50 y 60 años nos parece desdeñable en los países del norte y en los continentales, pero no tanto en los países del sur. En el sur, los impactos estimados, he dicho que tenemos varios indicadores de dependencia de los padres, los impactos sobre la probabilidad de que la hija cuide diariamente y trabaje, cuando generamos distintos clasificaciones, subindicadores binarios de dependencia de los padres, están en torno al 20%. Es decir, un 20% el 20% de las hijas cuyos padres se ponen en situación de dependencia en los países del sur que tenemos, hacen cuidado diario. Por eso he dicho que es nada desdeñable. Y una reducción del 10% aproximadamente en la probabilidad de trabajar. Si combinamos estas dos cosas, eso nos sugeriría que el impacto causal de proveer de cuidados intensos diariamente es de una reducción del 50% en la probabilidad de trabajar. Medimos impactos mayores que estos, os he dado ahí los números para el global de la población de las mujeres del sur, medimos impactos mayores para determinados subgrupos, es decir, hijas trabajadoras con bajo nivel educativo, cuyos padres sufren un deterioro repentino. Ahí medimos impactos más grandes y también medimos impactos mucho más grandes para hijas trabajadoras cuyos padres sufren demencia. Cuando usamos la demencia como medida de dependencia también son mayores los impactos. Y eso es todo para mi introducción. No sé si tengo alguna otra cosa que ya iré sacando durante el coloquio, incluidos unos datos que pensaba que estaban aquí sobre qué observamos en los datos sobre la tenencia de seguros de dependencia. Muy interesante, Pedro. Bueno, yo creo que nos ha hecho aquí una clase magistral de economía, muy agradecidos, pero yo destacaría dos cosas. Una, la importancia de tener este tipo de estudios que te permiten hacer análisis a lo largo del tiempo y que nos pueden ayudar a ver hacia dónde vamos o qué es lo que se nos viene encima, que creo que esto es algo que normalmente no hacemos en la sociedad, ¿no? Intentar ver qué es lo que se está haciendo y este tipo de estudios nos pueden ayudar mucho. Y segundo, nos aflora el impacto que tienen las familias los casos de dependencia. Tú has aflorado una dimensión, ¿no? Es decir, oye, en determinados casos provoca que haya gente que tenga que dejar de trabajar. Entonces yo, si os parece, empezamos el debate y le voy a hacer la primera pregunta a Pilar, ¿no? Vamos a aterrizar un poco estos impactos que estamos viendo. ¿Tenemos algún tipo de información o podemos estimar cuál es el coste que supone una persona en situación de dependencia o cuando tienen algún tipo de impedimento físico o mental? ¿Esto tenéis algún tipo de análisis de qué supone para las familias? Bueno, cuando hablamos de costes vamos a hablar de costes. Acércate más al micrófono, venga. Cuando hablamos de costes no solo costes económicos, también que hablamos de costes a nivel de tiempo y a nivel de costes emocionales. Entonces sí que posiblemente lo que más me muevo, pero no hay estudios sobre todo concluyentes aquí en España, de lo que pasa con demencia, que es posiblemente el ámbito posiblemente no, es el ámbito en el que me muevo. Pero sí que vemos que los costes, a medida que aumenta el deterioro, van variando. Primero tenemos unos costes más, en el principio de la demencia, tenemos unos costes muy indirectos y menos directos. Y a medida que avanza la demencia, aumentan los costes directos, que es básicamente de contratación de personal,
de contratación de servicios, y los costes indirectos, que posiblemente pues, son de tiempo, de dejar de trabajar, se mantienen bastante estables. Pero sí que vemos de que hay los costes van variando en función de la fase de la enfermedad. Y sí que en estos costes tenemos que tener en cuenta tanto a las necesidades de la persona, para evaluarlos, las necesidades de la persona, el tipo de supervisión que necesita. En primeras fases posiblemente la persona solo necesita que alguien lo controle, y a medida después necesita recordatorios, después una suplencia parcial, luego total, y el tipo de supervisión junto, lo vuelvo a repetir, y aquí tiro mucho de mi ámbito, que es el trabajo social, junto con la información sociofamiliar vamos a tener el indicador de los costes. Y la información familiar es puedo, quiero, hasta dónde voy a llegar. Y esto nos va a dar mucha cuenta de si los costes, los directos, indirectos, y unas cosas que también llamamos que son los intangibles, que son aquellos costes más emocionales. Pero datos puros, cuando me preparaba la sesión, no me he atrevido a presentarlos. Bueno, nos lo ha dicho Luis antes, ha dicho, son 30.000. Pues nos vamos a quedar en 30.000. Luego desglosándolos es 30.000 euros. ¿Qué? 30.000 euros anuales. Al año, 30.000 euros anuales. Sí. Pero ya digo, en casos de demencia va a variar mucho en función de la fase y en función del contexto, hasta dónde va a llegar este contexto. Sí, a medida que incrementa la situación de dependencia, entiendo que los costes se incrementan significativamente, ¿no? Como has dicho. Bueno, entonces, ante esta situación, Uriol, mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué distintos modelos de cuidado vemos o conocéis vosotros que pueden ayudar a las familias en estas situaciones? A mí me gusta mucho, no he traído la transparencia, pero creo que lo puedo explicar. Intentar categorizar como 5 situaciones distintas en que se encuentran las familias. Imaginaros 2 ejes, un eje que es la fragilidad de la persona. Podríamos coger el índice de fragilidad, el IFBIC, ¿no? La fragilidad de la persona. Cuanto más a este lado, pues más frágil, digamos, ¿no? Y el otro es la duración esperada del cuidado, ¿vale? Cuanto más abajo, pues más corto la duración esperada, y cuanto más arriba, más alta la duración esperada, ¿vale? Esto te crea 5 situaciones potenciales, que es un poco las situaciones que pasan las personas a lo largo de su cuidado, ¿no? Duración esperada baja, complejidad medio baja, ¿no? Pues, por lo tanto, a este lado de aquí estaríamos hablando de una rehabilitación. Muchas veces después de una caída, fractura, ¿no? Podemos estar hablando de rodilla, podemos estar hablando de cadera. También incluiríamos pues, ictus en el ámbito no tan severo en las secuelas, ¿no? Un primer ámbito. Un segundo ámbito, que es, fragilidad medio-baja, duración muy larga, sería un acompañamiento social. Muchas veces es el inicio también de un deterioro cognitivo o el inicio de una dependencia física, donde el objetivo es acompañar. Es un acompañamiento social, complejidad relativamente baja, duración larga. La persona sigue avanzando y te vas moviendo por abajo y tienes el PCC, el paciente crónico complejo, ¿no? Pues estás hablando de los últimos 3, 4 años de vida, lo que llamamos el frequent flyer, ¿no? Visita al hospital 1 o 2 veces al año, va al CAP o a su centro privado pues una vez al mes, una vez cada 45 días. Por lo tanto, estamos ya hablando de una fragilidad más alta, una duración aún pues de 2-3 años. Te mueves más a la derecha, ¿no? Dura mucho y una fragilidad muy alta o una complejidad muy alta, salud mental severa, ¿no? Puedes estar hablando de 15, 20, 25, 30 años, ¿no? Pues bipolaridades, trastornos de conducta y demás. Y arriba, a la derecha, pues final de vida. Dura poco, muy complejo, ¿vale? Este camino no es estanco, es el camino que seguimos los humanos, pues los últimos 8, 10, 15 años de vida, ¿no? Muchas veces empezamos pues con un evento agudo, ¿no? O un evento subtat, ¿no? Pues no programado, como puede ser una caída, y a partir de ahí empieza un flujo, ¿vale? Esto es la primera manera de pensar sobre este camino, los 5 pasos, ¿no? O los 5 bloques de cuidado. El otro, que lo vamos a superponer, son pues, los distintos settings de atención, ¿no? Donde puedo cuidar, ¿no? Tenemos la casa, obviamente, centro de día, co-livings, y también tenemos pues, residencias, ¿no? Y dentro y fuera, pues obviamente los centros hospitalarios, ¿no? Entonces, si sobreponemos esto,
uno encima del otro, ¿no? Muchas veces empezamos con el domicilio y vamos avanzando hacia el final de la vida, ¿no? En aspectos pues, más de atención, muchas veces pues, residencial o institucionalización. ¿Vale? Por lo tanto, este es el mapa de los, o al menos como lo pensamos desde Equida, de los 5 estadios en los que pasamos de necesidades del cuidado. Esto te lleva a consecuencias muy distintas. ¿Qué tipo de profesional necesitas? ¿Qué tipo de cuidado necesitas? Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo que tiene la persona, ¿no? Cuidada en cada uno de ellos, ¿no? Final de vida muchas veces es finalizar la vida dignamente, si puede, en el domicilio, mientras que en un acompañamiento social es sobre todo protección y potenciación de la autonomía, ¿no? Entonces, ya para acabar, si proponemos aquí el coste. Es muy distinto, ¿no? Cuanto más nos movemos a la derecha, es muy distinto, ¿no? Un acompañamiento social, pues estará hablando de 5.000, 10.000, 12.000 euros al año. Un final de vida, pues estamos hablando de meses, ¿no? Pero podrías estar hablando de 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes, ¿vale? Con lo cual, en este mapa de los 5, cuanto más te mueves a la derecha, más te acercas a los 30.000 que comentábamos. Cuanto más estás al inicio, pues puedes estar a un coste, como decíamos, directo, mucho más inferior. Con lo cual, esto es un poco el mapa, ¿no? De los 3-4 settings de atención y los 5 distintos segmentos y cómo a medida que te mueves a más fragilidad, más aumenta el coste de los cuidados. Y ahora le pregunto a Pedro. Pedro, sabemos que la pensión media en España se sitúa en torno a los 35.000 euros y, por tanto, en el caso de que un pensionista se encuentre en esta situación de dependencia, va a tener dificultades para poder cubrir estos costes. Desde un punto de vista más académico o más desde tu ámbito, ¿crees que hay alguna forma en que podamos ayudar a estos pensionistas o habría alguna forma de complementar la pensión o cuál es tu visión en este punto? La verdad es que me cuesta dar una respuesta tajante a esto. Está claro que nos enfrentamos a un problema de primer orden que, como ha ido saliendo aquí, Nos dicen que nos acerquemos. A ver, ahí, vale. Que está claro, como hemos estado comentando, que cuando aparece la dependencia, pues esto genera unos costes altísimos que muchas familias pues sencillamente no van a poder sufragar. Y estos datos sobre el valor medio de la pensión que has dado comparado con los costes que tiene el hacerse cargo de una persona dependiente, pues lo dejan bien claro. El problema está allí y va a ir previsiblemente en aumento con el envejecimiento de la población y está claro que va a requerir pues probablemente pues más recursos públicos. Ahora ya meterme a especular sobre eso debería venir en forma de pensiones más altas o de sencillamente mayores recursos para el sistema de dependencia, que probablemente tendría más sentido, pues es una decisión muy política así en la que es. no me quiero meter. Estábamos en la comida con los consellers que habéis visto justo antes de irnos a comer y precisamente afloraban la necesidad de como sociedad enfrentarnos a este debate, ¿no? Y pensar realmente cómo vamos a dotar al sistema para dar solución a las situaciones de dependencia. Por tanto, bueno, al menos ya son conscientes de que se dedicaron a aprobar la ley de dependencia, pero no le han dotado de recursos y el problema está ahí, no se va a ir de la habitación y, por tanto, son conscientes de que se tiene que reabrir. Pero estoy de acuerdo contigo que es político. En relación con los costes, me he releído por encima, cuando venía para acá, un artículo que hace muchos años me había leído, que tuvo mucho impacto, en relación a una evaluación también de los costes que tiene el cuidado de una persona dependiente en Estados Unidos, en el New England Journal of Medicine, que es una revista muy buena, que se hizo en el año 2010, y es un artículo que tiene muchísimas citas, con mucho impacto, y allí obtenían un número que tampoco está, bueno, pues mayor aún, de hecho, obtenían un valor de entre 40 y 50.000 dólares por año en Estados Unidos por demencia, por cada persona con demencia, entre 40 o 50.000. La horquilla dependía de cómo se valore el valor de los cuidados informales, precisamente. Hay distintas maneras de, cuando uno intenta calcular cuánto nos cuesta cuidar a una persona dependiente, claro, si los cuidados son informales, ¿cómo los valoramos? ¿Cómo les damos un número, ¿no? A veces se usa una cosa que se llama el reemplazo, que es incluir el valor que tendría
cuidados formales que sustituyeran a esos cuidados informales, o también se puede utilizar una estimación de los salarios que las personas cuidadoras, típicamente mujeres, dejan de percibir, ¿no? Pero según se haga de una manera u otra, pues entre 40 y 50 mil dólares, si salía y les sale para hace 10 años un valor de entre 150.000 y 200.000 millones de dólares anuales en Estados Unidos. Bueno, Y podemos creciendo, hacer el cálculo y creciendo. para España, pero bueno, mejor no hacerlo porque creo que nos asustaríamos. Entonces, vuelvo a Pilar, ante esta situación, ¿no? En tu experiencia, normalmente las familias, ¿cómo afrontan este gasto o cómo lo cubren? ¿Qué estás viendo tú? ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden? No, el problema que tenemos, yo hablo muy a nivel micro y a nivel muy familiar. Cuando te planteas la estructura de cuidados, sí que las primeras opciones, ahora hemos presentado un artículo que era de análisis de 10.000 familias. Muy especial porque es ciudad de Barcelona, que luego cuando salimos a la periferia la situación puede variar porque también hay otro tipo de recursos. Pero el 98% de las personas con demencia están cuidadas en el domicilio. Sí que posiblemente reciben algún tipo de apoyo, no en solitario. Y una de las opciones, cuando te hablas con las familias, una de las primeras opciones que te dicen es que quieren cuidar en el domicilio. Cuidar en el domicilio, tal y como tenemos ahora todo el tema de la dependencia, es inviable a no ser que tengas recursos económicos. La ley de la dependencia sí que permite el acceso a centros de día, permite accesos a residencias, independientemente de la situación económica, pero sí que cuando la opción es cuidar en el domicilio, que normalmente es la primera opción, no hay recursos disponibles. Creo que la ayuda que se está dando gira alrededor de 400 euros. Es inviable cuidar en el domicilio. Entonces, muchas veces pues, el trabajo con las familias es que se planteen cambiar la estructura de cuidados. Optamos, no sé el estudio SHARE cómo funciona. Optamos, una de las funciones de los trabajadores sociales sanitarios es que no cuiden en solitario. Es imposible cuidar a una persona con demencia en solitario. Afecta relaciones de pareja, laborales, tiempos de ocio, y además no lo vas a hacer bien, porque es inviable. Entonces, una de las primeras opciones es de que se dejen ayudar y que acepten las ayudas, que es complicado en nuestra sociedad, que acepten ayudas y tenemos que utilizar recursos, aunque posiblemente recursos institucionales, centros de día, residencias, cuando posiblemente no era la primera opción. La primera opción para aquella familia era cuidar en el domicilio y ahora actualmente en España es imposible. Cuidar en el domicilio es inviable por las pocas cantidades, los recursos que dan económicos pues, para mantener este servicio. Entonces, muchas veces el trabajo con las familias es que utilicen recursos institucionales. En tu caso, Oriol, que vosotros también recibís a muchas familias en esta situación, ¿no? Y vuestra prioridad, creo, es que ellos se mantengan en casa. Cuando llegan a vosotros, ¿en qué situación se encuentran las familias? Mira, sobre esto dos puntos de vista, uno numérico y uno más cualitativo, ¿no? El numérico es más o menos de las 25.000 familias que llaman cada año. De las que no contratan, un 50% lo hace por motivo de coste, ¿eh? O sea, no es que vayan a una alternativa, es que directamente no contratan. O sea, no encuentran aquello que buscaban, ¿vale? Entonces, el principal motivo de no compra de este tipo de servicios, precio, sin ningún lugar a dudas, ¿no? El segundo es que ante eso, ¿no? Y esta es quizá la parte más cualitativa, ante esto al final tienes... Las opciones son claras, o cuido profesionalmente o no. Si estás en el no, pues te puedes ir a los mercados informales, ¿no? Pero si te vas al mercado formal, al final o tiras de ahorros o tiras de alguna fórmula de liquidez asociada o de generar liquidez asociada al inmueble o tiras de seguros. No hay mucho más, ¿eh? Entonces, claramente hay un reto brutal en el acceso y el factor limitante al acceso no es la oferta disponible, sino la capacidad de la demanda de comprar, ¿no? Esto es un primer punto. Y a la pregunta específica de cómo llegan las familias, al final diría que la gran mayoría llega con una voluntad, que es que pueda vivir la persona en casa. Siempre llaman los hijos. Normalmente llama la hija y decide el hijo,
Es así, de triste o duro, llama a la hija, se informa y luego te llama el hijo para hacer las dudas. Dices, a ver, si me he informado con la hija todo, he hecho todo el proceso, pues al final llama al hijo, esto es un clásico popular, ¿vale? Y básicamente saben que quieren que esté su madre en casa, pero no saben muy bien lo que necesitan, ¿vale? Están pensando muchas veces más en horas que en objetivos. Y es una de las cosas que les tienes que cambiar, ¿no? No están llamando para comprar horas de cuidado, están llamando para conseguir un objetivo, ¿no? Entonces les haces la pregunta, ¿qué es éxito? Y te empiezan todos a describir con sus palabras y cada caso es distinto, pero net, al final es uno de estos 5. Al final es recuperar a mi madre, al final es acompañarla, es controlar los síntomas y las descompensaciones, es controlar las descompensaciones de salud mental o es que pueda finalizar sus días en casa dignamente, ¿no? Y al final, a través de sus palabras y de mucha pregunta, pues les acabas guiando en uno de estos 5 bloques. Entonces, para vosotros dos, ¿estáis viendo un incremento de demanda de cuidados fuera del hogar? ¿No? Tú has hablado que el 50%, Uriol, no se lo pueden pagar y tú, Pilar, has dicho algo bastante similar, ¿no? Entonces, pero claro, eso también es un incremento de coste para el sistema, que no te puede dar servicio. Muchas veces hay listas de espera que te impiden acceder a esos servicios externos, ¿no? Una de las cosas que comentaba al principio es cuando se da un caso de dependencia y un caso de dependencia como provoca la demencia, que sabes que va a ser progresiva, que la persona va a ir perdiendo. Lo importante, y sabiendo las listas de espera que hay, es que tengas un tutelaje de alguien que te acompañe durante todo el proceso y que te ayude a hacer esas previsiones de futuro. Sí que es cierto que a veces que pides a la familia que haga una previsión 4 años vista para que se ponga en lista de espera de una residencia, y es complicado. Y muchas veces aquí básicamente lo que implica es pues, la relación profesional que has tenido y esta relación que aquí te la juegas un poco para que te hagan caso. Pero sí que tenemos que pedir a las familias que hagan previsiones de futuro. Otra cosa es aquellas causas sobrevenidas y que pasan frecuentemente en la demencia, que hay situaciones que hay veces que están controladas con unas horitas con unas horas de un cuidador que va a domicilio y un taller de memoria, pero viene una enfermedad intercurrente y aquella situación que te estaba funcionando y que todo estaba controlado, te deja de funcionar de un día para otro. Y aquí no has podido hacer una buena previsión de futuro, porque tu futuro lo habías hecho 3 años vista. Entonces te quedas aquí como muy... Es cuando las familias posiblemente es cuando más entran en crisis, que eran situaciones sobrevenidas que no se pensaban, que ya digo, una descompensación de la persona o una enfermedad del cuidador. Entonces son situaciones que es como muy complicado de encontrar salida, muchas veces si no hay recursos económicos. Nosotros, por nuestra parte, no hemos visto un decrecimiento de la atención domiciliaria, o sea, sigue aumentando un 10% cada año lo que es el mercado, pero lo que sí vemos es 2 tendencias relevantes, ¿no? Una es los servicios de menor intensidad, ergo menos coste, aumentan. Y esto no es porque sean más previsores, sino porque es donde llega el dinero, ¿vale? Entonces, pues el dinero alcanza menos porque el coste por hora sube, con lo cual, pues donde antes cubríamos pues todo el día, ahora cubrimos la mitad, con lo cual servicios de menos intensidad, digamos, eso es una tendencia clarísima. Y luego la segunda tendencia es más mercado informal. Al final, si no lo puedo pagar, no voy a dejar a mi padre o mi madre como está, con lo cual se van al mercado informal no regulado. Con lo cual, sin ninguna duda, poner remedio a esto, porque es igual de malo el primero que el segundo. El primero tiene un problema muy, muy grande, que es la adecuación del cuidado. Es muy similar al segundo, pero es que el primero también, si no cubres la necesidad, bueno, mejor la mitad que nada, ¿no? Pero hay un tema de adecuación, ¿no? De adecuación y de calidad, de acceso a algo que tiene un coste. Y que además, por lo que hemos visto, ¿no? En el otro lado, en el de la oferta, tienes un reto, que es, y ayer lo hablábamos, ¿no? Que es cuánto cobran los profesionales. No es que estén cobrando mucho. Entonces, el reto está allí, ¿no? O sea, por un lado tienes una demanda que no lo puede pagar y por la otra tienes una oferta que, diría yo, para atraer el talento necesario tengo que asegurar unos sueldos. Y no es que los márgenes del sector sean bollantes como en otros sectores. No es así. Con lo cual, hay realmente una tensión muy, muy fuerte. La tecnología ayuda, pero sin ninguna duda ahí tiene que haber inflow de recursos al sector. Y dejarme preguntaros una cosa más. Pilar ha dicho que siempre recomendamos que el cuidador no esté solo. Y por otro lado, tú hablas de los recursos que utilizáis, la formación que tienen y los salarios que cobran, ¿no? O sea,
quizá estamos pidiendo demasiado a estos trabajadores, ¿no? O, bueno, en el caso de las familias que cuidan sin alguien que les aconseje, yo creo que eso puede tener consecuencias que si quieres ahora nos explicas, Pilar. Y luego también un problema de recursos y de capacitaciones de las personas para estos cuidados, que creo que en situaciones de dependencia y de demencia severas que son muy complejas. Es importantísimo. Yo quiero hacer un pequeño matiz de la pregunta que me has hecho anterior. Cuando hablamos de la oferta y tal, yo cuando empecé hace 26 años ahora, es que tampoco es que no había oferta. Entonces era imposible, porque a lo mejor habían agencias de cuidadores, es que no habían. Entonces tampoco había demanda porque es que no había residencias. Pues el criterio de exclusión hace 25 años era que tuvieras una demencia. O sea que no te podías ni plantear. O sea, ahora hay mucha más demanda, pero también hay mucha más oferta. Y sobre el cuidado una persona sola, ¿no? Que el cuidador sí, nunca esté solo, y también la capacitación que necesitan los cuidadores básica. en estos casos. Y en temas de una demencia sí que decimos, sobre todo, y ahora voy a decir que en primeras fases es cuando la persona tiene que estar más capacitada, que es cuando la persona necesita control, no necesita que nadie lo cuide, no necesita que nadie lo duche, necesita que alguien le diga que se tiene que duchar. Aquí tienes que tener muchísima capacitación, bien sea el familiar o bien sea de la persona subcontratada. No podemos... No necesitamos una persona con sentido común, necesitamos una persona con mucha formación, porque si no, sí que estamos con personas que pueden tener trastornos de conducta y es complicado de hacer este control. Y al igual que consideramos que una persona familiar no se puede hacer cargo las 24 horas del día, tampoco una persona subcontratada. Y es una cosa que es importante que las familias les decimos que entiendan, que esto encarece mucho el coste de los cuidados. Cuando decimos que, por favor, que tiene que haber más, que tienen que haber más cuidadores, que un cuidador 24 horas y además seguramente también llevando la casa y teniendo el cuidado de una persona que está confundida, no va a funcionar. Es imposible. Entonces, aparte de tener que estén formados tanto el familiar como el cuidador subcontratado, es importante que no cuiden las 24 horas del día, porque no lo harán bien. Y porque luego el cuidador va a tener unos desgastes y un agotamiento que muchas veces el ingreso residencial no es por una decisión pensada, que dices es lo mejor, es lo que pienso que es donde mejor le van a atender, sino es por rendición, porque no pueden más. Pedro, ¿quieres añadir algo? Un comentario, una reflexión que me viene es... hemos estado hablando, yo he hablado, os he expuesto algunos resultados sobre el coste que tiene en términos de participación laboral para las mujeres cuidadoras. Un aspecto del coste que tiene el cuidado de la dependencia en el caso de los cuidadores informales, que no se ha incorporado a lo que he explicado yo antes o a estas cifras de 30.000, 40.000, 50.000, es el coste sobre la salud de los cuidadores informales, cuando el cuidado es intensivo. Y existe una línea de investigación utilizando los datos de SHARE que ha intentado medir usando datos longitudinales y cuasi experimentales del tipo de técnicas a las que me refiero antes. Hay un efecto, digamos, causal de ser cuidador sobre la salud de la persona cuidadora. Y las conclusiones que salen de este tipo de estudios es se observan impactos negativos sobre la salud mental del cuidador bastante convincentes, algo menos claros en el caso de la salud física. Suelen ser las mujeres los cuidadores sobre los que se observan efectos negativos en la salud mental. Se observan más claramente efectos en el corto plazo. En el largo plazo todavía no hay una evidencia muy convincente. Y, por supuesto, hay una relación entre estos efectos negativos sobre la salud mental del cuidador con la intensidad que tiene el cuidado. En ese sentido, claro, ocuparse de una persona demente pues, es mucho más probable que redunde en un impacto sobre la salud de las cuidadoras. Uriol, en tu caso, que tenéis muchos cuidadores que seguramente se enfrentan a estos casos, ¿cómo gestionáis este tema? Bien, aquí hay dos modelos muy diferentes, ¿no? Un modelo donde nosotros empleemos y otro modelo donde quien emplea es la familia, ¿no? Entonces, el nivel de intervención que puedes hacer es muy distinto, ¿no? Cuando empleamos nosotros, es decir, cuando es nuestro profesional,
Ahí básicamente son dos cosas fundamentales, ¿no? La primera es, o si queréis tres, la primera son las condiciones laborables, ¿no? Es decir, es un colectivo, esto a veces choca, pero creo que es un dato relevante. Somos tan pequeñas las empresas, es un mercado tan fragmentado, ¿vale? No hay ninguno que tenga más de un 2-3%, o sea, extremadamente distinto al resto de mercados, que si tú pagas un 7% más, tienes más atracción de profesionales. En un mercado donde tienes el 40, el 50, puedes distorsionar el mercado. Lo bueno de que esté tan fragmentado es que puedes atraer de muchos otros lugares. Con lo cual, eso es lo primero, condiciones laborales. Lo segundo es formación. Ahí sí que puedes formar y puedes incidir. Pero lo más importante es el acompañamiento. O sea, lo más importante es que puedan coger el teléfono y puedan llamar a su trabajadora social o a su terapeuta ocupacional o a su educadora social, o sea, su referente del caso, y que puedan coordinarse con esa persona. Y muchas veces es un ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que abre media hora o 45 minutos de conversación. Al final, el estatus social del colectivo cuidador, que creo que es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? También de la salud que tienen, pasa por las condiciones laborales, pasa por la formación y pasa también por sentirte valorado, ¿no? Muchas veces. Y esa es la parte formal. Y luego están las familias, ¿no? En todos los casos hay una familia, hay un entorno, ¿no? Y ahí el rol fundamental vuelve a ser este coordinador del caso o este gestor del caso, ¿no? Por lo tanto, pues poderles hacer ese seguimiento, poder dar esos consejos y poder escuchar y guiar. Hablabas antes, creo, de la palabra como mentorizar o guiar o tutelar, ¿no? Este servicio o esta situación te encuentras como máximo 2 veces en tu vida. Y viene por sorpresa, ¿no? Entonces, déjame que compare con lo de que llueve, ¿no? O sea, el paraguas. Realmente es así. O sea, de repente, de un día para otro, se encuentran con esta situación. Muchas veces no la quieren ver y es en fechas señaladas. El día que Kida más crece de cada año es el 26 de diciembre. Cada año, sin lugar a duda, San Esteban. Porque han comido todos los hermanos en Navidad. Entonces, hay que, con el padre, ¿no? Y no le han visto bien. Entonces, es muy importante, o la madre, ¿no? Es muy importante ese apoyo continuado ante un aspecto de la vida que es una sorpresa y que supone una sorpresa para ellos, ¿no? Bueno, a ver, hemos estado aquí pintando un escenario bastante negro en el que nos enfrentamos. Vamos a intentar abrir alguna ventana y que entre algún rayito de sol. A futuro, con los avances tecnológicos, que creo que aquí en este congreso también se están tratando, ¿hay avances tecnológicos o médicos que creáis que nos pueden ayudar a futuro a mejorar la calidad de vida y que vayan a redundar en mejoras para las familias, mejoras para los pacientes, mejoras para la sociedad en general porque reduzcan costes? ¿Cómo veis el impacto de la tecnología que en tantos otros sectores está teniendo tanto efecto en nuestro ámbito? En el ámbito de las demencias, sobre todo en primeras fases, está muy bienvenida. Contad que, por ejemplo, simplemente pues, un dispositivo de toma de medicación electrónico implica que posiblemente aquella persona continúa siendo autónoma y no necesitamos de un referente de subcontratar a alguien para que le vaya a prestar la medicación. O sea que y todos los temas, aquí no entraré en temas éticos, ¿no? Pero el tema de geolocalizadores, las cámaras, esto es monitorizar el domicilio con pequeños, a veces tampoco hace falta mucha cosa, preserva a la persona autónoma, más autónoma en su domicilio, y eso implica que posiblemente no tenemos que subcontratar servicios. Otra cosa son a veces las falsas, a veces dan un poquito de falsa seguridad, ¿no? Pero bueno, si hay un buen uso, estamos encantados con todo lo nuevo. Yo aparte de este punto comentaba Pilar, que creo que es súper buen punto. Yo creo que la tecnología ayuda en 2 cosas más. Una es todo el ámbito de la prevención, es decir, esto va a llegar, pero mejor que llegue dentro de 20 años, ¿no? que hoy. Creo que hay un campo brutal de trabajar desde los 60 hasta los 80. Estoy generalizando, a lo mejor es a los 50 y a lo mejor es a los 85. Pero en esa franja de edad donde hay que prevenir y asegurar, ¿no? Y promocionar los hábitos los estilos y hábitos de vida saludable. Y esto es un ámbito donde la tecnología puede empoderar mucho a la persona y asegurar que mantiene esos hábitos, y eso es uno.
Y el otro, sin ninguna duda, es en todo el ámbito de la formación y la capacitación. En el ámbito del coste, cuando la dependencia ayuda, yo ahí veo menos la tecnología y veo mucho más el inmueble y mucho más el seguro. Es decir, no creo que vaya a bajar mucho el coste en los próximos años. Seguro que la parte del precio no, por hora, quizá algo en la parte de la Q, de la cantidad, pero estamos tan por debajo de lo que es adecuado que la cantidad de atención va a seguir subiendo en términos unitarios. Con lo cual, yo donde veo más futuro es en asegurar que las familias tengan más, ¿no? No me creo que la dependencia va a hacer un boom en el ámbito público. No creo, no hay nada que me haga pensar que de repente en vez de 400 van a ser 2.000. No lo veo. Con lo cual tiene que venir del ámbito privado. Y de uno mismo o lo que uno mismo pues pueda asegurar o invertir. Creo que van a estar allí. Bueno, nos ha dado el paso, Uriol, para ti. Pedro, ¿cómo crees que el Estado, o crees que el Estado está preparado para acoger este envejecimiento de la población con todas estas necesidades con estas necesidades de dependencia, no demencia, en una población cada vez más envejecida, que todos vamos a vivir más? El sistema actual de pensiones, desde tu ámbito más académico, ¿crees que está preparado? ¿Alguna reflexión que nos pueda ayudar a aconsejar a los políticos? El sistema de pensiones importa, igual no he entendido del todo la pregunta, ¿no? Pero el sistema de pensiones importa, pero de una manera indirecta, creo, ¿no? En el sentido de que, bueno, por supuesto que sabemos que una de las consecuencias del envejecimiento es las dudas que tenemos sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. En lo que estamos discutiendo ahora, yo creo que el sistema de pensiones nos importa mucho, pues porque obviamente la pensión es uno de los recursos que tienen las personas mayores para cubrir los gastos de sus cuidados. Pero es difícil ser optimista en el sentido de que el sistema público vaya a volverse mucho más generoso, dadas las tensiones que hay sobre el sistema. O sea, que creo que es un efecto, digamos, indirecto. Y obviamente otra dimensión muy importante de las consecuencias del envejecimiento es el de la sostenibilidad. Nos afecta en la medida en que la pensión es uno de los recursos que tienen las familias. Pero sobre la evolución, dos reflexiones se me ocurren, que una es de ponerlo más negro, que lo comentabas antes, y otra un poco en el sentido contrario. Y otra vez volviendo a la cuestión de los cuidadores informales, que sin duda, obviamente la existencia de cuidadores informales, cuidadoras normalmente, representa un ahorro para toda la sociedad a costa del trabajo de estas personas. En el caso de un país como España, hay una tendencia que sería preocupante en este sentido, y es que el grado de vinculación de las mujeres, que son las potenciales cuidadoras, con el mercado de trabajo va aumentando y aumentando. O sea, cada vez son más educadas las cohortes de mujeres que son las potenciales cuidadoras a las que yo me estaba refiriendo antes, y la probabilidad de que dediquen una atención diaria a sus padres dependientes, pues es menor. Por ese lado, por el lado de la oferta de cuidadoras informales, creo que vamos a ir hacia abajo. Por el lado de la demanda, pues a lo mejor, y no tengo datos rigurosos, pero hay una reflexión también, es la cuestión de si las generaciones que vienen, ahora mismo está cerca de llegar a la edad mayor, pues todas las generaciones del baby boom. Y estas generaciones en general tienen un mayor nivel educativo que las anteriores. Y la pregunta es si el número de años en situación de dependencia aumentará o no para las generaciones futuras. Para cualquier proyección sobre la evolución de este problema, esto es importante. Y en este sentido, la evidencia que yo conozco es que hay una relación muy clara entre el estatus socioeconómico y en concreto la educación, y el número de años de dependencia, y relación negativa. Es decir, las personas con mayor nivel educativo, cuando uno lo mide esto en los datos, tienen menos años de dependencia.
Luego por ahí una pequeña nota de optimismo en la medida en que las personas mayores de las próximas décadas van a ser personas más educadas, quizás el problema por allí se alivie un poco. No es más que una pincelada. Sí, y bueno, Uriol nos lo ha apuntado un poco, ¿no? Que tenemos que, o sea, como sociedad tenemos que promover el ahorro privado para enfrentar esta situación. ¿Qué más crees tú que podemos hacer desde el sector privado para enfrentarnos a esta situación? Bueno, yo tiraría como cuatro líneas, ¿no? La primera es incentivar, apoyar, promocionar los hábitos y estilos de vida saludables. Es decir, tener el problema lo más tarde y más corto posible. Esto es un ámbito donde desde el privado se puede ayudar. Desde uno mismo también. Cada uno de nosotros somos responsables de esto. Pero creo que este es un ámbito. El segundo, sin lugar a duda, algo muy relevante de estas 25.000 familias que hablaba antes, ¿no? El 85% tiene inmueble en propiedad. Y de estos, el 85% están en zonas alquilables. Entonces, bueno, tenemos la suerte, y esto va a ser distinto en 30, 40 años, quizá, porque cada vez hay menos propiedad del inmueble, pero ahora mismo podemos o hacer aspectos de hipoteca inversa o similar, eso es un ámbito, o también, pues, básicamente utilizarlo como fuente de financiación para recuperarlo vía alquiler posterior, ¿no? Entonces, ese es un ámbito donde hay mucho potencial, sin ninguna duda, porque el problema que tenemos aquí es, en un momento determinado, un crunch económico. Es decir, hay 8 o 7 años de nuestra vida que tenemos un issue. No es que tengamos ese problema 90 años, con lo cual, estructuralmente, teóricamente, debe haber una manera de resolver esto, porque hay 8 años de tu vida que tienes un problema, que es cómo cuidas a tus padres o cómo te cuidas a ti mismo. Esto no dura 50 años, con lo cual, allí es donde ver el inmueble como herramienta de liquidez, ya sea vía propiedad, venta o vía alquiler, pues sin ninguna duda es algo que desde el privado se puede ayudar. Y la tercera, yo creo que es, promover el ahorro, obviamente, ¿no? Y privado. Y el cuarto, pues es todo el ámbito de los famosos seguros a la dependencia, ¿no? Que creo que, Pedro, tenías algunos numeritos que no han aparecido, pero que querías comentar, ¿no? Que es un aspecto que en otros lugares se ha desarrollado más o menos, pero no es el seguro más desarrollado, pero sin ninguna duda debe haber alguna manera de craquear esto, ¿no? Entonces, yo veo un poco estos 4 ámbitos que desde el ámbito privado podemos ayudar a resolver, más allá del cuidado, pues a resolver que este periodo de 8 años sea más corto, llegue más tarde, y cuando llegue, pues le pueda hacer frente. Y al final, pues hay algo que hace falta, que son recursos económicos, y del público pues no va a venir toda la solución, al menos. ¿Querías añadir algo? No tú, Pedro. Sí, No. bueno, antes había prometido un gráfico de datos del estudio Share que no me ha salido. Pensaba que estaba en mi presentación, aunque me acuerdo un poco lo que se ve. Y ahí lo que mostraba era precisamente la prevalencia de, o sea, qué proporción de las muestras tienen seguros de dependencia en los distintos países europeos de Share, y los tenía clasificados por grupos de países. Y se ve una cosa bastante interesante, y es que los países, pensando en países otra vez del norte de Europa, son fundamentalmente los escandinavos, que tienen sistemas públicos de ayuda a la dependencia muy desarrollados, y en el otro extremo estamos nosotros, donde menos proporción de personas hay que tienen un seguro de dependencia es en el norte, en Escandinavia, y en el sur. Creo que por motivos diferentes. En el caso del norte, porque tienen un sistema público que, obviamente, si cuentas con un sistema público, pues tienes menos motivos para pagar una prima importante de seguro. Y en el caso de los países del sur, creo que es por un menor nivel de ingresos. Y en medio, donde más gente hay con seguros de dependencia, es en los países como Francia, Alemania, los países de la Europa continental occidental, que están un poco en medio en estas características a las que me he referido. Otra reflexión en el caso de los seguros, ¿no? Es el motivo por el que en tantos países se observa que el mercado de seguros de dependencia es relativamente pequeño, porque esto parece obviamente una posible solución al problema.
pero la realidad es que cuesta que estos mercados se desarrollen, y hay estudios en la literatura académica también sobre esto, porque son pequeños relativamente los mercados de seguros de dependencia, y se han apuntado una serie de motivos. Uno de ellos es obviamente la existencia del sector público. Si el sector público, en la medida que el sector público cada vez haga más, pues menos incentivo tiene uno para gastar en primas de seguro privados, ¿no? de dependencia. Otro posible motivo que se ha apuntado es el deseo de las personas de dejar herencias. Es decir, cuando tú te enfrentas, si tienes algún margen para ahorrar y te enfrentas a este problema, podrías comprar un seguro, que tiene mucho sentido hacerlo, pero también podrías decir, en lugar de ello, me dedico a ahorrar, ahorro. Pongo ese dinero que dedicaría a la prima en ahorro, en un fondo de inversión, y si al final no hace falta, esto se lo llevan mis hijos. Es decir, que por allí el deseo de dejar herencias puede ser un freno más a la adquisición de seguros de dependencia. Otro mecanismo es falta de información, que en los mercados de seguros es bien conocida, que las dos partes de un contrato de seguro tienen diferente grado de información sobre el riesgo. Esto se llama selección adversa en la jerga de los economistas, ¿no? Y en concreto un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, qué probabilidad hay de que una persona que se plantea comprar un seguro vaya a recibir cuidados informales de sus familiares. Y cuando uno mira, me he leído un estudio que lo hace con datos americanos, las aseguradoras no usan algo tan básico como el número de hijos que tiene una persona para determinar la prima. Porque si una persona tiene más hijos, en España sería obvio, si tiene más hijas, sobre todo, es menos probable que necesite los servicios que cubren el seguro porque tendrá más ayuda de las hijas. Pero esto no se usa para determinar la prima. Y se observa que la probabilidad de tener seguro está negativamente relacionada con variables como esta, como el número de hijos que tiene, y también se les ha preguntado en algunas de estas encuestas a las personas qué probabilidad perciben ellos que hay de que sus hijos les echen un cable y les ayuden y les cuiden de ellos. Y hay una relación negativa entre lo que declaran las personas en entrevistas de qué probabilidad hay de que a mí me cuiden mis hijos y tener o no tener un seguro privado. Está claro en los datos. Bueno, veremos cómo va evolucionando la sociedad en estos aspectos. Hay un tema que también, luego cederemos la palabra a los espectadores por si quieren hacer alguna pregunta, pero dejarme sacar un tema más que todavía no ha salido, que es el tema de la prevención. Bueno, nos ha hablado Pedro respecto a las personas con mayor educación acaban teniendo menos años de dependencia. Uriol también ha apuntado alguna cosa. Pero bueno, Pilar, que hace rato que no hablas, venga, ¿cómo ves tú el tema de la prevención y cómo nos puede ayudar esto respecto a los costes futuros de la dependencia, la calidad de vida de las personas, etcétera? Al menos desde tu ámbito en que estáis trabajando, si estáis trabajando este concepto. Lo único que se conoce ahora es intentar que venga más tarde el deterioro, no pararlo, pero que aparezca más tarde, y es a partir de cambios de hábitos de vida. Cambio de hábitos de vida, mantenerte activo a nivel de cognición, fuera hábitos. Es lo único que conocemos que se sabe que funciona y que puede retrasar el deterioro. O sea, promoción de la salud, básicamente. Y luego sí que hay estudios y hay ahora nuevos tratamientos que lo que intentan es enlentecer el proceso, que sí que son tratamientos que todavía no están financiados por Seguridad Social. Pero bueno, ahora vuelvo a repetir, lo que no lo paran, lo que intentan es que aparezca más tarde. Yo sobre esto no tengo los últimos datos, pero si cogemos el presupuesto público en Cataluña debe estar en salud pues alrededor de los 15 billones, ¿no? Los 15.000 millones más o menos. Y la otra vez que lo miraba, en prevención debemos estar gastando un 2%, ¿no? Pues más o menos, no sé si es un 2, es un 3, pero vamos, no es un 10 y no es un 0, ¿vale? Claro, cuando te miras la desproporción, ¿no? O sea, estamos gastando 14.700 millones públicos más el equivalente en privado, ¿no? En curar la enfermedad. Pero estamos gastando 200, 300, 400 millones en promocionar que la gente viva
mejor y viva más años, ¿no? Entonces hay un mismatch brutal, ¿no? Y también está en nuestra mente, ¿no? Como usuarios, ¿no? El sistema sanitario es el que me va a curar. No. Tenemos que cambiar, ¿no? Soy yo el que se va a cuidar y el sistema sanitario o de salud y social me va a ayudar a cuidarme, ¿no? Entonces, es un cambio de mentalidad, pero cuando ves los números, sabiendo lo que nos viene, no solo a nivel económico, sino ya por interés egoísta de uno mismo, ¿no? De decir, o sea, hay una correlación, ¿no? Entre dormir bien, comer bien, fumar poco o no fumar, idealmente, no beber, etcétera. O sea, entre este tipo de estilos y, pues, fácilmente, pues, retrasar 5, 7, 10 años, ¿no? Al final estamos hablando de un porcentaje muy alto de años en calidad de vida. Si al final son 60, 65 en calidad de vida y le damos 10 más, esto es impacto, ¿no? Con lo cual yo creo que tiene que haber un cambio desde el ámbito público, a dónde se ponen los recursos, pero sobre todo cómo incentivamos a que cada uno de nosotros cambiemos nuestro comportamiento hacia más promoción de la salud y por lo tanto más longevidad, ¿no? Más longevidad saludable. Saludable. Bueno, pues oye, abrimos el turno de preguntas. La repetiré yo aquí para los del streaming. Tenemos una... Bueno, no, espera un momento, que tenemos micrófono, que nos ayudará. Bueno, hola, buenas, yo soy médico. Y la pregunta es la siguiente. Nos enfrentamos a un reto de la globalización. A nivel de la juventud nos damos cuenta, y se ha hecho un estudio, que la juventud trabaja el doble de lo que trabaja su descendiente anterior y sus padres, por el término de las competencias. Luego nos damos cuenta que el nivel salarial tampoco se adapta a la realidad de vida. También nos damos cuenta que una prima de seguro que se paga anual tiene un margen de mantener el coste de la prima por 5 años, pero sin embargo vamos envejeciendo. Luego tenemos los gastos añadidos por envejecimiento de familia, ya sea por la adquisición de una familia, un inmueble, pero nunca se nos dice a nosotros cómo prepararse para el proceso de la vejez. También nos damos cuenta, como tú dijiste, Oriol, que hace falta personal sanitario, pero a nivel de tipo especialista. Sin embargo, en la tercera edad nos hemos obligado a mantener una prima de seguro. Cuando una pensión o un renglón salarial se te quita lo que sería el coste del sueldo, lo que sería Seguridad social. Los incentivos, y te quedas con el salario base. Luego el salario base interprofesional son 1.200 euros. Te das cuenta que tus hijos salen de casa, pero tienes que pagarte una cobertura por una mutua que te cuesta 150 euros. Luego, si te das cuenta y si caes en un precioso de un EPOC o una enfermedad que no puedes mantener una respiración y tienes que depender de un concentrador de oxígeno, también te lo tienes que pagar. Añadiendo eso también las valoraciones por psicología, que muchas veces no entran dentro de la prima del seguro. ¿Cómo respondemos entonces en base a un criterio de ahorro donde cada vez la inflación es más alta para mantener lo que sería una calidad asistencial? Una pregunta muy difícil, pero vamos a intentar ponerle luz. Venga, le cedo la palabra a los ponentes. Bueno, veníamos pesimistas y lo hemos doblado, aquí. A ver, vamos a intentar poner llum a la fusco, que dicen, ¿no? Vamos a intentar animarnos. A ver, yo creo... Hay una buena noticia, no sé después cómo lo pagaremos, pero una buena noticia que no ha salido aquí es que el único colectivo que keeps up, ¿no?, con la inflación pues hemos subido un 8% las pensiones, ¿no? Con lo cual ahí hay un elemento, ¿no? O sea, el SMI, el sueldo mínimo profesional, creo que en los últimos 5 años ha subido un 40 o un 45% y las pensiones están keeping up. Bueno, pues ahí podría ser peor la situación, pero ahí tenemos un punto. No diré que son suficientes, pero al menos no van perdiendo, ¿vale? Y luego yo diría que este tipo de seguros a la dependencia, al final seguro que hay un aspecto que se tendrá que trabajar, que es el acceso, ¿no? Al final, pues en función de la prima se podrá acceder a una parte más relevante de la población. El panorama, que es cierto que nos has explicado,
pues con unos costes del cuidado tan altos, la prima no puede valer poco. Porque si vale poco, nadie paga la fiesta y hay que pagarla porque a los cuidadores les gusta cobrar y las cuidadoras, como es normal, ¿no? Entonces yo te diría que es asegurar que mantenemos el poder adquisitivo en las pensiones. Luz 1, luz 2 es el tema del inmueble. 85% de la gente lo tiene en propiedad. Ojo, ahí hay un dato que podemos los próximos 30 años sacarle provecho a esto. Tecnología para eficientar el máximo posible y retrasar el máximo posible. Y seguros, pero vamos, que el problema es complicado y yo no creo que no lo vamos a resolver en una hora. Es que no creo que tenga una solución estructural si no renunciamos. O sea, yo creo que un gran punto es que si queremos el deseo, que sería independiente, o sea, un sistema universal de la dependencia que cubra el 100% de la necesidad, si ese es el deseo, yo creo que este deseo no es posible. Entonces tienes que irte a opciones subóptimas. Pues no, pero que suban no, si sale del dinero de los que estamos aquí. No hace falta que suban nada porque vas a tener menos para ahorrar. Entonces el punto fundamental es, hay una parte de asumir que el universalismo en la dependencia con el punto de partida actual es muy difícil que lo vayamos a conseguir. Y por lo tanto va de promoción, va de inmueble, va de seguros y va de lo que podamos ahorrar. Y comprar, que quizá no tendremos el 100%. Yo al menos lo veo así, aunque no sea el mensaje más optimista, pero creo que hay un punto de realismo. Añadir un comentario. Creo que un punto que has hecho 2 veces que me parece muy importante es el de la vivienda. Y además creo que es un punto fuerte relativamente para España en el panorama internacional. ¿Por qué? Porque una peculiaridad de España es el altísimo grado de tenencia de vivienda en propiedad respecto de otros países de nuestro entorno. Por tanto, esto sí que es una cosa que tenemos, digamos, a favor ligeramente, ¿no? Sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, sin duda ayuda, pero una reflexión o pregunta que lanzo sin mojarme es si la sociedad debería, es decir, todo dinero que gastemos como sociedad en mantener el poder adquisitivo de las pensiones, si estamos pensando en dependencia, es dinero que podíamos usar para fortalecer el sistema de dependencia. Y bueno, pues el dinero tiene usos alternativos y yo no me mojo, pero solo observo que si lo que nos preocupa es realmente ayudar a resolver o afrontar el problema de la dependencia y el coste que tienen esos cuidados, pues no es obvio que debiéramos gastar el dinero en mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Se me podrá decir, deberíamos hacer las dos cosas, pero obviamente a costa de menos recursos para otras cosas. Si me permitís, yo quería hacer una apreciación y creo que después de 2 días de congreso lo que hemos visto es que el mundo de hace 10 años no tiene nada que ver con el mundo que va a ser dentro de 10 años. Y hoy no debemos pensar en lo que teníamos, sino que debemos pensar en lo que vamos a tener. Y lo que vamos a tener es una población más envejecida, que hoy sabemos que de los 83 años de media que vive una persona mayor, que ya sabemos que unos viven 116, como lo recordó el conseller, pero es que hay otros que se mueven con 60, por desgracia. Que hay unos que tienen una pensión de casi 40.000 euros y otros que tienen una pensión que prácticamente no llega a los 10.000, pues esta es nuestra realidad. Y sí que todo lo que habéis dicho es cierto, ¿no? Pero si intentamos ser un poco realistas, y esto yo creo que es una línea de trabajo que en la Fundación debemos empezar a trabajar, y después de la conversación que hemos tenido los consejeros, a mí me parece como muy relevante, es la dependencia tiene muchos estadios. Y por suerte o por desgracia, el Estado no va a llegar a todos. Creo que esto es una realidad que todos, si no la tenemos, la deberíamos tener completamente asumida. Entonces, hay un estado de la dependencia que quizás sí que le deberíamos al Estado exigir que la cubriera, que es la alta dependencia. Pero me ha interesado mucho lo que Pilar ha dicho, que es que en los primeros estadios, que quizás, y aquí entono el mea culpa, no como edad de vida, sino como familia, y como no saber transmitirle a la familia, es cuando más tenemos que estar y cuanto menos estamos. Y lo digo con el corazón en la mano, porque al final cuando vemos una persona que se empieza a deteriorar, pues bueno, se empieza a deteriorar
y hacemos lo que podemos como familia, y a lo mejor es cuando tenemos que darle más servicios. Y yo creo que el sector privado tiene que venir a cubrir esta franja, porque, y disculpadme, porque no lo había preparado y quizás no son las palabras más adecuadas, pero cuando nos estamos muriendo todo el mundo viene. Pero es antes que tenemos que estar. Antes las familias, antes el sector privado, si no llega el público, pero es que no va a llegar, o sea, démoslo por hecho. Entonces, aquí es donde yo creo que entidades como KIDA, como Vida Caixa, como vuestra asociación, como vosotros como economistas tenéis que transmitirlo, que es ahí donde tiene que estar. Y que un 8% de subida de pensiones es muy bueno si se emplea bien. Y si se emplea bien, significa si lo empleamos en que en lugar de 10 años de buena salud, podamos tener 10,5. Ya no voy a decir 11, voy a decir 10,5. Entonces, sí que me gustaría, desde el punto de vista de Pilar, ¿qué es lo que tenemos que hacer como familias? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como entidades de edad y vida para transmitir que en los primeros años de aparición de los primeros síntomas de enfermedad es cuanto más hay que invertir, y invertir de la mano de profesionales? Por la experiencia que tengo, son los años más complicados, en tanto que la persona es muy autónoma, entonces puede hacer muchas cosas, pero también las puede hacer muy mal. Entonces son personas que necesitan control, no necesitan que nadie les cuide, y para controlar a la persona necesitas tener mucha formación. Entonces, y luego aparte hay unos recursos que las estadísticas dicen que en las primeras fases hay más costes indirectos que directos, pero precisamente es cuando necesitamos los costes directos. Por ejemplo, la terapia cognitiva en primeras fases, que sí que es cierto que con el tema de dependencia, con lo que se demora en un principio, y que es cuando puedes hacer rehabilitación cognitiva, pues llegas bastante tarde. Entonces aquí sí que es importante, de alguna manera, pues que hayan recursos económicos pues para que las familias puedan, primero, si es necesario, contratar a alguna persona que tenga esta formación. Y vuelvo a hablar que no es sentido común, son personas que tienes que tener mucha formación. No cuesta nada, entre comillas, duchar a una persona. Lo que cuesta es hacer que entre en primeras fases, que no quieren entrar. Entonces aquí tienes que tener mucha formación. Y luego la terapia cognitiva, cuando llegas a terapia cognitiva, que nosotros consideramos que es súper importante cuando hablábamos de previsión y para intentar enlentecer el proceso. Es importante hacer la rehabilitación cognitiva. Cuando llegan con las ayudas públicas, llegan un año tarde. Entonces sí que nos tendríamos que plantear. Y luego las familias es formarnos. Muchas veces no es el tiempo, porque son personas en primeras fases que no necesitan nuestro tiempo. Necesitan más nuestro control. No necesitan una persona a su lado 24 horas, ni mucho menos. Necesitan que alguien les controle. Y simplemente es estar allí cuando está. Creo que había preguntas. Uy, muchas preguntas. Nos quedan 3 minutos, o sea que rápido. Hola, voy a intentar ir a toda velocidad. Primero deciros, a nivel personal, que tengo mucha suerte porque soy madre de 3 hijas. No he cometido errores. Os lo recomiendo, en general, si estáis en esta edad, y algunos recién casados, que piensen en tener fundamentalmente, a ser posible, hijos. Pero a ser posible, chicas. Y yo te tengo que decir que la visión es esta, si nos tenemos que guiar por el tema de todos los datos recogidos. Esta es la primera apreciación. La segunda, evidentemente no creo que toda la gente que muera envejecida a una edad muy, muy tardía muera ni con dependencia ni con demencia. Hay un porcentaje. Y este porcentaje, gracias a Dios, da un punto de optimismo a esta conferencia que ha estado realmente en momentos, vamos, absolutamente distópicos. Yo personalmente opino que muchos, y espero ser una de ellas, muera sin llegar a estar ni demente, ni evidentemente, muy tarde. Esa es la primera, y además muy bien atendida por mis 3 hijas, a ser posible, no darles mucho el rollo, pero que me atiendan. A partir de aquí, mi pregunta concreta es, primero, ¿qué porcentaje hay de gente que pueda morir sin dependencia o con una dependencia leve y, evidentemente, no demenciada, frente a la que sí es muy dependiente, muy frágil y muy demenciada? Esta es mi primera pregunta. Y luego, el segundo punto de optimismo que tengo que decir es que es cierto que en un momento determinado no podemos exigirle al Estado que nos pague toda nuestra involución hasta la muerte.
pero es que tampoco nos ha pagado todo lo que es la evolución de todos nuestros hijos. Nosotros hemos pagado escuelas, hemos pagado universidades, hemos hecho una inversión en cariño, en amor y en esfuerzo, que en muchas ocasiones este tipo de esfuerzo, bueno, se pretende en una estructura familiar correcta y saludable que sea devuelto el día que nosotros envejezcamos. La diferencia que hay es que cuando tú te enfrentas a la crianza de un hijo, todo es alegría, todo es progresión, etc. Y cuando tú te enfrentas al deterioro de un padre, evidentemente, por lo menos en mi caso, la rabia vital es absoluta. Porque yo me enfadaba con mi madre cuando la veía que envejecía. Y le proponía que fuese a operarse estéticamente porque era una mujer guapísima. Y todo ese tipo de limitaciones me entristecían mucho más a mí que a ella. Entonces, en este punto tengo que decir, y la tercera cosa, por ir rápido, es que las familias normalmente, y yo conozco más de una sola hija cuidadora, es muy raro, una sola porque de mi generación teníamos más, han preferido dejar de trabajar en según qué trabajos para poder gestionar la pensión de los padres y les ha salido realmente importante. Y hay casas económicamente privadas que viven de esa pensión, de la pensión del abuelo. Y en la zona donde yo hago asistencial, que es la zona del Raval, gracias a la pensión del abuelo, trastocada en cuidados por las hijas, e incluso los hijos, también se portan hasta muy bien, consiguen dar la vuelta a la familia. Con lo cual, este concepto con cuidador oficializado o no oficializado es una cuestión que evidentemente hay una cierta capa social que sobrevive gracias a esa aportación económica del abuelo. Y más en situación de crisis. Y por último, por favor, ¿qué podemos hacer para que los cuidadores no reglados no puedan ejercer si no tienen un mínimo de titulación o formación? Porque el miedo que hay del maltratador cuidador es precisamente el de esa persona que busca ese tipo de trabajo, no tiene ningún seguro, no tiene ninguna titulación oficial, no tiene nada. Por tanto, ahí está. Son las 17:30 y creo que tenemos que cortar el de esto. Lo siento. Podemos contestártelo en privado. Pero... Oye, muchas gracias a todos. Aquí damos por finalizada la mesa. Esperamos que haya sido interesante para vosotros. Gracias a Edad y Vida, gracias a todos por venir y hasta la próxima.